Muy buenas noches, apreciados compañeros y tutora. Es un gusto para nosotras presentar el trabajo colaborativo correspondiente a la fase 3 del curso Teorías del Aprendizaje para el programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Siguiente diapositiva, por favor. Como tal, este es el índice o la agenda que vamos a manejar el día de hoy para realizar esta presentación. Este proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en el curso al diseño de una clase real de inglés, integrando tanto la teoría del conductivismo y la teoría del constructivismo, para comprender cómo ambas pueden contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Siguiente, por favor. El objetivo principal de este trabajo no solamente es diseñar, sino también analizar y aplicar una clase práctica que muestre cómo esas dos teorías influyen en la metodología, la evaluación y el aprendizaje de cada uno de los estudiantes en el aula de aprendizaje. Siguiente, porfis. A continuación, es para mí un placer presentarles a nuestro equipo de trabajo que está conformado por Daisy Carolina Caro Solano, Karen Tatiana Sogamoso Silva, Luz Karime Uraca Rodríguez y quien les habla, María Fernanda Orrego Mejía. Cada uno de nosotros va a abordar un tema diferente de cada una de la presentación, iniciando por mi compañera Daisy Carolina, que continuará explicando las definiciones y los conceptos claves de las teorías que sustentan este trabajo. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, inicialmente como grupo decidimos centrarnos en dos teorías que son el conductismo y el constructivismo. A continuación voy a hablar acerca un poco de quiénes son sus autores, los voy a mencionar, y también cuáles son las teorías clave. El conductismo, los autores principales son Skinner y Pavlov, ¿sí? En esta teoría se habla de cómo el profesor tiene que generar un estímulo externo para que el estudiante pueda adquirir el aprendizaje. En cuanto a los conceptos claves, tenemos el estímulo, que es la didáctica con la que el profesor toma el tema para llegar al estudiante, y la respuesta, cómo el estudiante toma esta temática y la asimila para sí. El reforzamiento, que es un estímulo positivo desde el docente, claro, hacia el estudiante para que él pueda eh, adquirir los conocimientos. El moldeamiento es como este proceso de transferencia en el que el docente siempre va a tomar un rol de mediador, pero también como guía y orientador del conocimiento. Por otro lado, el constructivismo cuenta con autores reconocidos como Piaget, Vygotsky, Ausberg, ¿sí? Y nos dice cómo el conocimiento se basa en cuanto a las experiencias del estudiante, al marco de referencia, a esa acción reflexiva y a la interacción con otros. Sí, nos habla de elementos claves como son el aprendizaje significativo, que son los conceptos que nosotros adquirimos, que podemos traer al mundo real. Sí, lo ideal de todo el proceso educativo es que todos nuestros estudiantes tuvieran aprendizajes significativos. También encontramos la asimilación y acomodación, que es diferente para todos los estudiantes porque cada uno tiene una manera diferente de tomar los conocimientos y acomodarlos para volverlos a traer en el momento en el que los necesite. Y la zona de desarrollo próximo, donde puede interactuar con otros y hacer que ellos les brinden herramientas para tomar el conocimiento. Como tal, el conductivismo nos habla de cómo el estudiante necesita un estímulo externo para poder aprender, mientras que el constructivismo nos habla de cómo los elementos externos, como la interacción con otros, puede hacer que el estudiante demuestre sus saberes, demuestre su aprendizaje, demuestre lo que sabe para obtener más aprendizaje. Ahora, por favor, mi compañera Karen nos va a explicar el diseño de la clase que escogimos sobre My Daily Routines.
Muchas gracias, compañera Daisy. Bueno, nuestro diseño de clase que escogimos va dirigido para niños de tercer a cuarto grado de primaria, esto siguiendo los lineamientos del MISER. El tema de la clase es My Daily Routine, las rutinas diarias. Con este diseño de clase tenemos pensado aplicar los dos teorías de aprendizaje. Por un lado, el conductismo en la primera parte de la clase y en la segunda parte de la clase, el constructivismo. La idea principal de esta clase es desarrollar en los niños una comprensión oral de frases o vocabulario nuevo relacionado con las actividades que hacemos diariamente. Entonces, para ello, en la primera parte de la clase, vamos a aplicar la teoría del conductismo. La siguiente, porfa, compañera Daisy. En la primera parte de la clase vamos a trabajar el tema del conductismo y lo vamos a aplicar mediante Listen and Repeat, que consiste en escuchar y repetir. Acá el docente entra al salón de clases, sea virtual o sea presencial, y va a empezar a usar flashcards o imágenes con respecto a las actividades diarias. Va a mostrar un cepillo de dientes, qué comes al desayuno, a qué horas vas a la escuela, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Eso con el fin de empezar a socializar vocabulario nuevo. Por ejemplo, tenemos frases muy significativas como I go to school, voy a la escuela. Esto con el fin de empezar a promover el vocabulario y que los niños empiecen a repetirlos. Así el docente puede hacer retroalimentación tanto en temas de pronunciación y repetición y poder así hacer el moldeamiento, que el moldeamiento lo vamos a sustentar con estímulos como muy buen trabajo, lo hiciste muy bien, o le damos puntos extras, o ponemos caritas felices para motivarlos. Luego ya en la segunda parte de la clase, ponete la siguiente, porfa, compañera Daisy. Ya en la siguiente parte vamos a aplicar la teoría del constructivismo, que en una actividad que se va a llamar My Die Chart. ¿Sí? Esta actividad va a consistir en que el docente va a armar grupos pequeños de estudiantes de 3 a 4 niños, donde ellos van a elaborar un cartel. En ese cartel van a escribir o van a pegar recortes de revista, de periódicos, donde muestren sus actividades diarias, lo que cada uno hace con horas diferentes, porque todos ellos todos los días desayunan cosas diferentes, se levantan a horas diferentes, hacen cosas diferentes. Entonces la idea es que cada uno de ellos plasme su actividad diaria para luego poder socializarla con sus demás compañeros. En este trabajo el docente será orientador porque va a ayudar a los niños en el tema de la zona de desarrollo próximo que busca reforzar a los que no comprenden tanto el tema o que sus otros compañeros le ayuden a los otros para poder comprender y entender, para luego, al final de la clase, socializar todo esto. Entonces allí es donde vamos a trabajar el tema de trabajo en equipo, de socializar y así los niños viendo qué es su vida diaria, sus cosas diarias, su entorno, así es más fácil aplicar el aprendizaje y ellos van a retener en su mente estas palabras y van a llegar a casa y van a decir, ay no, hoy aprendí cómo digo a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto, que voy a la escuela, bueno, a reforzar su aprendizaje a través del constructivismo. Bueno, este es nuestro diseño de clase. Ya pasamos ahora a un tema de cómo se evalúa o cómo podemos darnos cuenta si esta clase sí es efectiva o no está siendo efectiva en este tema. Y les voy a dejar con mi compañera Luz Karime, que les va a explicar un poco el método de evaluación y rúbrica de esta clase. Gracias, Karen. Bueno, en primera instancia, como tal, en la parte de evaluación aplicamos dos instrumentos diferentes. Cada instrumento corresponde a un enfoque teórico distinto. Desde el conductismo,
usamos una lista de cotejo. En este instrumento nos permitimos observar si los estudiantes responden correctamente a los estímulos, pronuncian bien las frases, participan activamente en los ejercicios de repetición. Claramente vemos que los niños en esta etapa aprenden mucho mediante estímulos, emociones y actividades diarias que ellos tienen en su vida cotidiana, además de la pronunciación. Tal cual, no le podemos exigir que sea perfecta con fonética y todo esto, pero sí que se aproxime mucho a lo que queremos como profesores, que es aprendan vocabulario. Y la repetición, como decía la compañera Karen, se basa mediante a la experiencia propia, mediante al hacer de alguna actividad, porque en esta etapa los niños aprenden es de experiencias significativas o asombrosas que les ocurren. Bueno, el conductismo se enfoca en el esfuerzo y la memorización de estructuras básicas, de prioridad a los resultados observables, claro está, y la práctica guiada. En esta parte es donde debemos hacer mucho énfasis en aprenderse un tiempo verbal que lleva cierta estructura para que ellos pues hablen y se entienda lo que están hablando. Desde el constructivismo utilizamos una rúbrica de evaluación. Esta herramienta valoró la creatividad. Los niños en esta etapa suelen tener ideas que realmente pues como adultos nos van a sorprender, y de esto pues aprendemos diariamente también. La comprensión del contenido, la colaboración en grupo. En esta parte de colaboración en grupo se deben apoyar mucho en las habilidades y debilidades que tengan los otros compañeros, ya que en un grupo normalmente pues no se espera ni suele ser homogéneo. Entonces en las actividades normalmente hay uno que habla más, otro que habla menos, uno que sabe mucho pero no habla. Entonces es como la base de juntar todas estas habilidades y poderlas sacar a flote en una actividad. Y bueno, en el constructivismo se centra en el proceso de aprendizaje. Promueve la reflexión y la comprensión profunda y la aplicación de contextos reales. Fomenta la participación activa y la autonomía del estudiante. Aquí es donde debemos de hacer mucho enfoque en que los niños sean autónomos y que no siempre busquen de que alguien les hagan las cosas, o que, que el compañerito, que él sepa la respuesta y que se la diga al compañero, y el que se destaca por hablar más, la diga. Entonces es como ver qué habilidad tiene este otro niño que no es tan explosivo en decir lo que aprende y sacarla a flote. Comparación general. El constructivismo busca que el estudiante aprenda por repetición y práctica. Como bien decíamos, el hacer de las cosas, no lo que dice un cuaderno, sino en poner en práctica lo que hacen. Por ejemplo, lo que decía la compañera Karen, que se está cepillando los dientes, entonces que haga como la mímica que se está cepillando los dientes. Claramente, pues decirlo en inglés. Esto normalmente se aplica mucho tanto en adultos como en niños, ya que si a ti no te entienden por pronunciación, por guianza en inglés, por mímica, por movimientos corporales, se da a entender las personas. El constructivismo busca que el estudiante construya su propio aprendizaje a través de la experiencia. Similitudes. Ambas teorías tienen el mismo propósito: lograr un aprendizaje efectivo y fomentar la mejora continua del estudiante. Aquí es donde muchos profesores han dicho, uno aprende para la vida y no para el momento. Entonces es donde hay que enfocarse de decirle esto a los estudiantes, y también que lo pongan en práctica, que no aprendan para el examen, sino también como para su vida diaria. Porque pues claro está que el inglés es súper importante y es una falencia que tiene Colombia,
en esta parte educativa. Diferencias. El conductismo se basa en la práctica y en el control de la respuesta. Y el constructivismo prioriza la reflexión, la participación y la comprensión. Mi compañera Carolina y Karen continuarán con la exposición. Ellas van a enfocarse mucho en las desventajas y ventajas y conclusiones generales de este trabajo. Muchas gracias, Luz. Bueno, en cuanto a las ventajas y desventajas del conductivismo, ¿sí? Primero que todo, el conductismo presenta una cualidad, es que nos permite que las instrucciones sean muy claras. Tú le puedes decir a los estudiantes una instrucción y todos van a pasar a hacer la misma instrucción, ¿sí? También se puede tener control del proceso de aprendizaje en cuanto a que los estudiantes pueden estar en un momento determinado haciendo la misma actividad. Y la evaluación es más objetiva, ¿sí? Podemos determinar cómo es un mismo proceso de aprendizaje, entonces podemos determinar cuál estudiante avanza con más rapidez o cuál tiene un poco de dificultades para avanzar, qué temas les cuestan más que otros. En cuanto a las desventajas, el estudiante va a ser muy dependiente del docente, ¿sí? Entonces vamos a ver como casos de que profe, porque obviamente el docente es como el rol principal que va a estar guiando a los estudiantes. Y por último, el aprendizaje se puede tornar mecánico y muy memorístico. Karen, por favor. Gracias, compañera Daisy. Bueno, ahora pasamos con la teoría del constructivismo. Vamos a hablar de las ventajas. Las ventajas que tiene esta teoría es que el profesor es quien promueve la motivación y hace una buena comprensión de los temas. También es quien fomenta el trabajo en equipo para así poder desarrollar en los niños habilidades comunicativas. También atiende las diferencias individuales, porque no todos los niños aprenden al mismo ritmo, entonces debe potenciar el trabajo o las habilidades que tienen unos frente a otros. Por eso la importancia del trabajo en equipo y de aprender a visualizar qué habilidades o qué problemas hay con ciertos alumnos. Esa es una de las ventajas. Ya en el tema de desventajas, nos encontramos que para poder evaluar la teoría del constructivismo es un poco más complejo, porque a diferencia del conductismo, no se puede evaluar mediante la observación, sino que se evalúa es mediante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, a largo tiempo, a largo plazo. Otra desventaja es que si el profesor no media, no da el tema claro de una clase, hace que el estudiante aprenda lo superficial y que luego se le vaya a olvidar y no recuerde en lo absoluto qué fue lo que vieron en esa clase. Por eso es una desventaja. Otra desventaja es que requiere de tiempo y de esfuerzo por parte del profesor o del docente para hacer que los estudiantes puedan comprender ese tema. ¿Sí? Y ya por último, para concluir todo este tema, los voy a dejar con mi compañera María Fernanda. Listo, Karen, muchísimas gracias. En conclusión, este trabajo nos permitió comprender que ambas teorías son complementarias, ¿sí? El conductivismo nos ayuda a establecer las bases del aprendizaje lingüístico, mientras que el constructivismo promueve la creatividad, la interacción y la comprensión del idioma en contextos reales. Además, el trabajo colaborativo nos fortaleció las competencias pedagógicas y comunicativas, ya que aprendimos no solamente a planificar, sino también a diseñar y analizar una clase desde los distintos enfoques, reconociendo como tal el valor de cada una de la formación docente que debemos tener y que en estos momentos estamos entrenando. Y por último, queremos agradecer a nuestra tutora y a todos nuestros compañeros por la atención. Esperamos que esta exposición haya contribuido a comprender mejor cómo las teorías del aprendizaje pueden integrarse no solamente en el aprendizaje tradicional, sino también en la enseñanza del idioma inglés.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, compañera.